Hace apenas unos años, decir emulador de PS5 sonaba a chiste. La PS3 tardó más de una década en emularse de forma jugable. La PS4 recién empezó a ser viable hace un par de años, y la PS5 imposible, según casi todos los que sabían del tema. Hoy, eso cambió. No porque exista un emulador que puedas descargar y usar como si nada. Eso todavía no pasa. Sino porque, en cuestión de meses, 3 proyectos distintos lograron cosas que nadie esperaba tan pronto. Ejecutar código real de PS5, cargar juegos comerciales, mostrar menús del sistema. Este video no es un tutorial, es la historia de cómo llegamos hasta acá, qué tan lejos estamos en realidad de jugar tus juegos de PS5 en la PC y por qué a Sony esto le cae como una patada en el estómago. Para entender por qué esto es tan difícil, hay que entender qué es emular en primer lugar. Un emulador no copia la consola, la traduce. Toma las instrucciones que un juego le manda al hardware original, el procesador, la placa gráfica, el sistema operativo, y las convierte en tiempo real a instrucciones que tu PC sí entiende. Cuanto más nueva y más compleja es la consola, más difícil es esa traducción. La PS3 tardó años en emularse bien, porque tenía una arquitectura rarísima, el Cell. La PS4 fue más amigable, porque en el fondo es una PC con Linux modificado adentro y una placa AMD parecida a las que ya conocemos. La PS5 hereda esa base de PS4, pero le suma capas nuevas, un sistema de archivos distinto, compresión de datos por hardware, un conjunto de instrucciones gráficas más moderno y, sobre todo, protecciones antipiratería mucho más agresivas. Emular PS5 no es partir de cero, es partir de todo lo que se aprendió emulando PS4 y multiplicar la dificultad. Y acá está el dato clave. El progreso real en PS4 fue lo que destrabó todo. El proyecto Shad PS4, creado en 2022 por George Morales, uno de los fundadores de PCSX2, pasó de ejecutar apenas una demo a tener cientos de juegos jugables, incluyendo exclusivos tan pesados como Bloodborne. Ese éxito le dio a la comunidad la confianza técnica y las ganas de mirar para arriba a la PS5. Acá es donde la historia da un giro que no tiene que ver con la tecnología, sino con una decisión de negocios. El 1 de julio de 2026, Sony anunció que a partir de enero de 2028 dejará de fabricar discos físicos para los juegos nuevos de PlayStation. La empresa lo presentó como una respuesta al hábito de compra digital. Los datos que dio muestran que las licencias digitales ya representan cerca del 80% de las ventas de software, contra apenas un 3% del disco físico. Pero para gran parte de la comunidad gamer fue leído de otra forma, el cierre definitivo de una puerta. ¿Por qué importa esto para la emulación? Porque un disco físico es, en el fondo, una copia de seguridad que vos podés guardar, volcar a tu PC y preservar durante décadas. Así es como hoy podemos jugar títulos de PS1 o PS2 que ya no se consiguen en ningún lado. Sin disco físico, esa posibilidad desaparece. Todo depende de que los servidores de una empresa sigan encendidos. Para los desarrolladores de emuladores y para gran parte de la comunidad de preservación de videojuegos, este anuncio funcionó como una alarma. Si no se avanza ahora en emular la PS5, hay títulos que corren el riesgo real de perderse para siempre el día que Sony decida apagar una tienda o discontinuar un servidor. El resultado fue inmediato. En los días siguientes al anuncio, nacieron 2 proyectos nuevos: Sharp Emu, el 15 de julio, y Kaiti PS5, el 16 de julio de 2026. Y uno que ya venía en desarrollo, RPCSX, aceleró de golpe. Hoy, a mediados de 2026, hay 3 nombres dando vueltas. RPCSXX es, en cierto sentido, el más veterano de los 3. Nace del trabajo previo de gente vinculada a RPCS3, el emulador de PS3. Su logro más importante hasta ahora: consiguió arrancar el menú de seguridad del sistema y logró que funcionen tanto el sonido como los controles. Es un avance real, pero con un problema práctico enorme. Por ahora, solo es usable en Linux o en configuraciones muy avanzadas de Windows. Nada pensado para el jugador de a pie. Sharp Emu es el proyecto más joven de los 3, escrito en C# y enfocado en Windows. En sus pruebas más recientes probaron 4 juegos:
Demon's Souls Remake, que llega a la salida de video pero se traba en un loop de carga. Poppy Playtime Chapter 1 y Silent Hill The Short Message, que aparecen en las pruebas pero no llegan a jugarse. Y Dreaming Sara, un juego 2D donde lograron mostrar las texturas de la pantalla de inicio. La conclusión de sus propios desarrolladores es honesta. Hoy, Sharp-Emu no puede ejecutar ningún juego comercial de PS5. Un dato curioso: el proyecto pasó de ser algo personal a manejarse como comunidad abierta, bajo licencia GPL, y sus propios desarrolladores reconocen que están usando herramientas de programación asistida por IA para acelerar tareas puntuales del desarrollo, aunque aclaran que cualquier cambio sigue pasando por revisión humana. Kitty PS5, el más accesible en apariencia. Está disponible públicamente en GitHub, en versión 0.0.3 y solo funciona en Windows por ahora. Pero disponible no es sinónimo de funcional. Sigue siendo un proyecto de etapa muy temprana, pensado para probar avances técnicos, no para que alguien se siente a jugar. Hay reportes de estos proyectos moviendo juegos como GTA V, Quake 2 o Power Wash Simulator, y hasta se especula si algún día podrían mover algo tan pesado como GTA 6. Pero es clave aclarar el contexto. Estos son pruebas técnicas puntuales, no una lista de catálogo jugable. Todavía no existe una lista significativa de juegos de PS5 que se puedan terminar de principio a fin. El rendimiento, la estabilidad y hasta la representación gráfica siguen teniendo limitaciones serias, y buena parte de las funciones fundamentales de la consola directamente no están implementadas. Vale la pena frenar acá y ser honestos sobre las trabas técnicas, porque es la parte que casi nunca se cuenta. Primero, la arquitectura gráfica de PS5 usa un conjunto de instrucciones propio que hay que traducir a APIs como Vulkan instrucción por instrucción. Es un trabajo de ingeniería inversa lento y sin atajos. Segundo, el sistema de archivos y la seguridad. PS5 protege sus juegos con capas de cifrado bastante más agresivas que su antecesora, lo que complica hasta el simple hecho de poder leer y desempaquetar un juego para intentar correrlo. Tercero, ninguno de los tres proyectos tiene hoy una lista real de juegos terminables de punta a punta. Lo que tenemos son loops de carga, pantallas de título, texturas sueltas, sonido sin imagen o imagen sin sonido. Avances reales, pero fragmentados. Y cuarto, y esto es importante para bajar expectativas, la propia comunidad reconoce que faltan, probablemente, varios años antes de que los grandes exclusivos de PS5 se puedan disfrutar de forma similar a como hoy se juega Bloodborne en Chat PS4. Acá es donde el tema deja de ser solo técnico. Para Sony, esto pega en dos frentes distintos. El primero es el negocio de exclusivos. Uno de los argumentos más fuertes para comprar una PS5, además del hardware en sí, son sus juegos exclusivos. Si algún día esos juegos corren bien en cualquier PC, ese argumento se debilita. Y hay un antecedente reciente y muy concreto: los usuarios de PS4 que hoy juegan Bloodborne emulado en PC, a veces con mejor rendimiento que en la consola original. El segundo frente es legal. Nintendo marcó el camino en los últimos años con demandas agresivas contra proyectos de emulación, sobre todo cuando de por medio hay uso de archivos de sistema protegidos o herramientas para saltarse protecciones. Todavía es pronto para saber si Sony va a copiar esa estrategia contra RPCSX, Sharp-Emu o Kitty PS5, pero la posibilidad de una ofensiva legal al estilo Nintendo está sobre la mesa, especialmente si alguno de estos proyectos empieza a acercarse a algo realmente jugable. Y después está el trasfondo de todo esto. La propia decisión de Sony de discontinuar el disco físico es, para gran parte de la comunidad, la razón por la que estos proyectos existen o se aceleraron. En otras palabras, Sony ayudó, sin querer, a crear el problema que ahora podría querer combatir. No hay una conclusión prolija para esta historia, porque todavía no la tiene. Hoy, mediados de 2026, ningún emulador de PS5 te deja jugar tus juegos como en la consola. Lo que hay son fragmentos de progreso, una pantalla de carga acá, un menú de sistema allá, que muestran que el camino es posible, pero no que esté cerca de terminar. Lo que sí parece claro es que la carrera ya empezó.
que tiene varios equipos compitiendo en paralelo y que la decisión de Sony de matar el disco físico le puso una fecha límite silenciosa a toda esta historia. Lo que pase de acá a 2028 va a depender tanto de cuánto avancen estos proyectos técnicamente como de qué tan dispuesta esté Sony a pelear legalmente para frenarlos. Por ahora, lo único seguro es esto: la PS5 dejó de ser intocable. Y eso, para bien o para mal, ya cambió las reglas del juego.